Hola, muy buenas y bienvenidos al que es el primer episodio de Apalos Plus, el primero del que espero que sean muchos y en el cual, pues bueno, la intención es ampliar un poco todo el espectro y llegar a todo el rugby, ¿no? Sin restricciones de códigos, de selecciones nacionales y tener protagonistas que nos puedan hablar, pues, de sus experiencias, tanto gestores, entrenadores, Seven, 15. No vamos a dejar, o es la intención, de que no dejemos nada fuera en lo que va a ser Apalos Plus. Y para este primer episodio contamos con una jugadora muy especial, una jugadora que está ahora mismo en nuestra liga, en la Liga Iberdrola, y que además fue, pues, la mejor jugadora del mundo en 2014. Es Magali Harvey. Buenos días, Magali, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. La primera pregunta yo creo que es obvia, ¿no? ¿Cómo has acabado en España? Es una buena pregunta. Bueno, terminó mis estudios y después de mis estudios quería ir a viajar o a ver algo, porque no quería trabajar siempre después de mis estudios. Entonces decidí de jugar a rugby y tenía una amiga en España que el año antes me preguntó si podría jugar en la liga. Y el año pasado no podría, pero este año ya sí podría y yo quiero jugar rugby en España. ¿Y cómo ves en estas semanas de experiencia con la liga? ¿Cómo la evalúas? ¿Cómo la ves? Es muy interesante, es que hay muchos diferentes niveles, hay mucho potencial, pero yo veo que hay una gran diferencia entre las mejores y ellas que deben trabajar más. Entonces, a mí me importa mucho porque puedo hacer una diferencia, puedo ayudar a las jugadoras a mejorarse y también la liga es un poco difícil, entonces yo puedo mejorarme también. Es un poco lo que me comentabas, ¿no? También de aportar esa experiencia que tú tienes, porque, bueno, no deja de ser muy grande, ¿no? Para nuestra liga que la mejor jugadora, ¿no? de 2014 pues esté aquí y pueda aportar eso, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué supone para ti o qué supuso para ti ese premio, ¿no? de World Rugby en 2014 como mejor jugadora del mundo? ¿Cómo me siento? Pues en verdad en 2014 no me importa de tener este título. Quería ganar con mi equipo, pero tampoco no. Terminamos la segunda. Pero para Canadá creo que hace una grande diferencia, porque en 2014 nunca pensaban que nuestro equipo sería tan bueno. Entonces no tenemos dinero, no tenemos nunca y a cada vez fue una sorpresa para Canadá. Se vayan en quarterfinals o en semifinales y entonces creo que ganar este título fue muy importante para el rugby en Canadá porque después Canadá investe muchos dineros en rugby femenino y eso hace una diferencia. Claro, cuando hablamos del 2014, que además esa semifinal, ¿no? Con ese gran ensayo tuyo del que Sí, luego hablaremos, es Francia, ¿no? Una de las sí. favoritas, las que cae. ¿Cómo visteis desde el equipo de Canadá esa experiencia, ¿no? Es decir, tenéis delante a Francia, uno de los favoritos, y ganáis y os plantáis en la final. Todo eso supone, como has dicho, para Canadá un gran impulso, ¿no? Pero desde dentro del equipo, ¿cómo lo vivisteis? Pues creo que en verdad nunca se preocupan del resultado, solo quieren jugar para jugar y solo quieren jugar por el resto del equipo. Entonces para nosotras sería como tenemos un trabajo, hacemos el trabajo al mejor que podemos y vamos a ver lo que se pasó. Y creo que no estamos estresadas, like we weren't stressed, porque no había nunca a perder. Y luego llegan las Olimpiadas, tú tienes experiencia previa también en el equipo de Seven de Sí, Canadá. claro. Llega 2016 y Sí. tú desapareces, ¿no? de la convocatoria. ¿Qué supone para ti 2016? Bueno, para mí fue muy difícil porque comenzó en 2010 con el equipo de Sevens y
quería ir al Olímpico como todas. Cuando no se fue muy difícil y había muchos problemas en esta situación, pero cambió mi vida porque después de eso me fue del equipo nacional y comenzó a viajar. Entonces me fue en Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda jugar rugby y eso cambia mi perspectiva de rugby porque en Canadá cuando jugamos al rugby es muy no hay no somos creativas, tenemos sistema y hacemos el sistema todo el tiempo, pero en Nueva Zelanda es el opposite, como te dan tools y te dicen ok, debemos hacer eso y puedes hacer esto con lo que quieres. Entonces para mí comenzó a pensar, qué bueno, entonces yo puedo hacer lo que quiero si if I end up con esta situación. Y eso cambió porque comenzó a entender el rugby y no solo jugar. Entonces 2006 fue muy difícil, pero cambia mi idea de rugby y mi manera de jugar al rugby. Y luego llega el Mundial de 2017 en Irlanda. Sí. Ahí ya puedes aportar esa perspectiva distinta de la que hablas, ¿no? ¿Qué supone el 2017 el Mundial? Pues en verdad es muy difícil. Es que en 2017, la Copa del Mundial, no había quarterfinals. ¿Cómo se dice? Cuartos de final. Cuartos. No había cuartos de final. Entonces, sí, perdimos un partido, ya está. Y perdimos contra Nueva Zelanda y no nos fueron en semifinals. Entonces, para nosotras fue muy frustrante porque ganamos todos los partidos a la excepción de contra New Zealand. Pero en 2020 o 2021, pues la otra Copa del Mundial, había quarterfinals y eso hace una gran diferencia por el juego de rugby femenino. Eso que apuntas es interesante o es importante porque sí que se ve cierta evolución de la primera Copa del Mundo que juegas en 2014, pero sobre todo si vamos hacia atrás, ¿no? En las primeras Copas del Mundo femeninas que se juegan, la evolución o lo que ha intentado World Rugby cambiar, ¿no? de las Copas del Mundo y se ha visto en esta última en Nueva Zelanda, ¿no? Cómo ha cambiado. ¿Crees que realmente World Rugby tiene un interés específico en equiparar, por ejemplo, las dos Copas del Mundo, en potenciar el rugby femenino? Pues en verdad sería muy estúpido si World Rugby no lo hace, es porque hay tan de jugadores femeninos y el deporte is getting bigger. Pero es difícil también porque el nivel es tan diferente entre las primeras y las last ones, ¿sabes? La diferencia es que hay mujeres que tienen contratos profesionales y pueden practicar todo el tiempo y pueden hacer lo que quieren con el equipo y viajar y jugar partidos. Y hay non-professional jugadores que juegan contra profesionales. Y eso puedes ver con los resultados. Entonces, Inglaterra, Francia, no sé, New Zealand, son profesionales y pueden practicar todo el año solo en rugby. Y después hay otros equipos como el Canadá, que las jugadoras no se pagan, don't get paid, y deben trabajar. Y no pueden practicar todo el tiempo, entonces solo practicas 2 semanas antes de un game, de un partido. Entonces eso hace una muy grande diferencia. Y entre 2014 y ahora, eso es el problema, es que en 2014 nunca se pagan, nunca tenía dinero. Entonces todas son más o menos igual. Pero ahora el nivel cambió muchísimo con las jugadoras que pueden continuar a practicar y con ellas que deben trabajar. Y eso al final también reproduce un poco esa estrategia de World Rugby de definir lo que es los Tier 1, los Tier 2, no vamos a decir favorecer, pero yo creo que todos entendemos, ¿no? ese crecimiento muy controlado de lo que son las grandes potencias del rugby, ¿no? Y el resto, ¿no? Eso, por ejemplo, en España
Lo hemos visto también con el desarrollo de la selección femenina, que participaba en el Seis Naciones por resultados, ¿no? Y por la proyección que tenía, y bueno, pues por una acción más de iniciativa privada. Es Italia la que sustituye a España, y España tiene otra dinámica, ¿no? Yo creo que Canadá en ese sentido también es parecido, ¿no? a España. Y ¿cómo crees que pueden sobrevivir selecciones como Canadá o España en esta nueva, que no es tan nueva, ¿no? Pero en esta nueva estructura de World Rugby o en la estrategia, ¿no? que tiene World Rugby? Pues es una pregunta muy complicada porque hay diferentes partes, pero creo que hace una muy grande diferencia cuando un país tiene la cultura de rugby, porque la gente son muy passionate, Apasionada, sí, sí. de jugar rugby y de ayudar el femenino y el masculino. Y también hace una diferencia como Inglaterra, que pueden utilizar los dineros del equipo masculino para ayudar a las mujeres. Y yo personalmente creo que necesito dinero para obtener dinero. Entonces, si no hay dinero, no puedo mejorar para obtener, porque no hay sponsors, no se pueden ir a otros países para jugar contra otras personas. Entonces, cuando me preguntas qué se va a pasar con el Tier 2 en comparación al Tier 1, la verdad es que the gap se va a get bigger si no cambio esta cultura y si no hay dinero, porque los jugadores no pueden jugar y no tienen tan de experiencia, y también las que tienen mucho talento es posible que no quieren perder su tiempo porque no hay dinero en este nivel. Y la otra cosa, por ejemplo, ahora en el equipo de Inglaterra, si ellas quieren un bebé, continúan de pagar a los jugadores. Como eso, si tienen bebé, 10 meses después puedes continuar a jugar. Entonces, tener bebé no te alto de jugar, puedes continuar después. Y eso es muy diferente porque ahora tienen jugadores que tienen mucha experiencia, que quieren bebé, que pueden obtener su bebé y después continuar a jugar profesionalmente, aunque en otros países no pueden. Y en el long run eso va a hacer una muy grande diferencia, y creo que en Tier 2 deben cambiar la manera que piensan del rugby, la manera que piensan del femenino. Hay más continuación y deben guardar las buenas jugadores. Y eso necesita dinero, necesita algo de incentives para continuar el rugby. También al final, claro, lo que pasa es que sí que se pervierte esa situación, ¿no? Porque si al final estamos hablando de sinergias, de que el Tier 1 masculino puede dotar de fondos, ¿no? a los equipos femeninos de esos Tier 1, pero no necesariamente todos los Tier 1 masculinos tienen Tier 1 femenino, y al revés, ¿no? Hay Tier 2 femeninos que podrían estar perfectamente en ese Tier 1, ¿no? En esos equipos top. Sin embargo, parece que no hay mucha acción por parte de World Rugby, en este caso, de intentar democratizar o de intentar aminorar ese gap, ¿no? Ese escalón del que hablabas. La situación a futuro no parece mucho mejor, porque al final los fondos, lo que tú dices, ¿no? Tienen que venir de algún lado, pero si lo que se hace es potenciar siempre a los mismos y dejar al resto un poco en esa dinámica menor, al final no se consigue, ¿no? Esa democratización. Sí, te entiendo. Bueno, no puedo hablar por todos los países. Ya sé que en Canadá una parte que es muy difícil es que hay dos diferentes rugby. Hay el Sevens y el 15. El Sevens es un deporte olímpico y por eso el gobierno paga. Pero en el 15 no es olímpico, entonces no recibe nunca del gobierno. Y creo que por eso, sí, estoy de acuerdo, el futuro no se parece tan bien por eso. Y si el futuro va a cambiar por el Tier 2, necesitan dinero, necesitan maneras de obtener dineros o que las jugadoras tienen más rugby. Y una de las cosas que las canadienses hacen
es que se vayan en Francia para jugar en la liga francesa, que es professional, y en Inglaterra también, porque como eso pueden jugar a este nivel. Pero el problema es que estos jugadores son muy buenos en el sistema francés e Inglaterra, pero regresan en Canadá y ahora deben adaptar a las otras canadienses y mejorar con el resto del equipo, pero eso es muy lento. Es una opción de ir overseas, jugar y después regresar, pero no ayudar el Canadá total o pues no rápido. No sé si me explico Sí, bien. perfectamente. Bueno. Voy a preguntarte un poco también por esas nominaciones que hubo en 2020, ¿no? De World Rugby, Sí. como, bueno, estuviste nominada como mejor jugadora de la década y también aquel ensayo, ¿no? Vamos a ir por partes. El ensayo, aquel coast to coast, ¿no? Prácticamente de 80 metros. Quiero que me cuentes cómo fue. ¿Fue en 2014 o ganar? Sí, en 2014 y ahora vemos un poco... Bueno, lo que debes entender es que la Copa Mundial fue en Francia y porque jugamos contra Francia, el stadium, había solo francés y una pequeñita parte que está canadiense, pero todas quieren que las francesas ganan y por eso creo que Canadá no había nunca a perder. Entonces solo jugamos. Lo que se pasó cuando yo recibí el balón es que nuestra equipa scored a try y después recibimos un kickoff, pero le knock-on. Entonces había scrum, una melee, ¿se dice? Por Francia en nuestra 22. Y nuestras delanteras gana el scrum y en general la gente toca el balón porque somos en el 22, pero nosotros no. Solo jugamos. Entonces pasan el balón y cuando recibe el balón yo vi todo este espacio y bueno, yo corro rápido. entonces ya me fue y no pensó a nada, solo para salir de nuestro 22 y ver a dónde voy. Y cuando ya vi la fullback con su, no sé si dice hips turned, Sí, bueno. cutback al interior y solo me fue. Y no pensé, I wasn't thinking de nada, solo me fue. Al final también ese ensayo, ¿no? Contra Francia, esa Francia anfitriona, da un golpe de atención en el cual, pues bueno, una selección teóricamente inferior, ¿no? Como Canadá frente a esa Francia, es capaz de ganar, es capaz de llegar a jugar esa final, ¿no? Y sí que es un golpe de atención, ese premio también en 2014, luego jugadora de la década, pero, o la nominación a la jugadora de la década, pero hay una parte que en países que no son tradicionalmente tan de rugby se pierde, ¿no? Ese impacto inicial, ¿no? Del premio, etcétera, se pierde. ¿Cómo crees que puede esos países, ¿no? Mejorar o aprovechar de una manera más eficiente ese tipo de premios, ese tipo de impactos? Sí, bueno, es una pregunta complicada. Creo que la diferencia es que en 2014 no había nunca de profesional. Entonces las equipas son más igual que ahora. Ahora que hay profesional y en Tier 1 y que no hay en Tier 2, hace una gran diferencia entre los equipos. Y por ejemplo, si utilizamos a Canadá, el Sevens reciben dineros del gobierno y el 15 no. Entonces las jugadoras de 15 juegan para pasión. Ellas quieren jugar al rugby y representar a Canadá porque le quiero mucho al rugby, pero no hay dinero para hacer nunca. Entonces jugadores deben trabajar y después jugar al rugby y después esperar que son parte de la selección y después deben obtener dineros de sus propias cuentas para ir a jugar en otro país contra otros países. Y eso es muy difícil y es muy complicado. Y eso puedes ver
en la Copa Mundial que se pasó en 2022 es que las 3 primeras están Tier 1, Inglaterra, New Zealand, Francia, y después hay Canadá. Y la verdad es que Canadá ganan la 4th place porque son muy atlética y tienen muy buen fitness. Pero la verdad es que it's not good enough para mejorar las Tier 1. Pues la verdad, Magali, muchísimas gracias por compartir tus experiencias y la verdad es que ha sido un auténtico lujo tenerte aquí, sobre todo también un auténtico lujo tenerte en nuestra liga, ¿no? Aportando esas experiencias con Pozuelo, ¿no? Con nuestro maniquí que hoy se ha vestido de olímpico de Pozuelo. Y nada, que disfrutes muchísimo tu experiencia aquí en el rugby español y en España. Y nada, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Un placer. Un placer.